Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 130 de esta serie ¿Cómo le hizo el Señor? Y para empezar te diré una gran verdad que seguro estoy que tú la has experimentado, la has vivido. El mundo es paradójico. El mundo se escandaliza de cosas, pero las cosas que Él hace son mucho peores. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, el mundo se escandaliza, pero sus vidas son un terremoto peor, es una vida que está sacudida por el terremoto constantemente. Lo que el mundo hace es mucho peor que aquello que juzga. Por ejemplo, cuando hay un eclipse, cuando se oscurece el sol en pleno día, a la gente le da miedo, pero sus vidas están eclipsadas a causa del pecado. ¿Qué diremos de una guerra? Cuando el mundo sabe que una guerra empezó, se aterroriza, pero ellos viven en constante contienda. Otro ejemplo, una epidemia. Cuando el mundo se entera que ha brotado una epidemia en algún lugar y ve a través de los noticieros las terribles manifestaciones de esa epidemia, se espanta. Pero no se espanta de que ellos están infectados de rencor. Lo que te quiero decir es que si de las cosas que son naturales el mundo se espanta, imagínate lo que siente de las cosas que son sobrenaturales. Nosotros ya no podemos predicar cosas espirituales porque se escandalizan. Nos tachan de fanáticos. ¿Por qué te digo esto? Porque en la cruz, cuando Jesús estaba ahí, sucedieron cosas sobrenaturales. Como lo hizo el Señor, oscureció la tierra. Acompáñame, Mateo 27, por favor, del 45 al 48. Mateo 27, del 45 al 48. Mira lo que dice la Escritura. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Hasta ahí, mi hermano. Me pregunto qué habrá sentido esta multitud de gente cuando toda la tierra, dice este evangelio, se oscureció. No una parte. Y fueron 3 horas de oscuridad absoluta, hermano. ¿Qué habrá sentido esta gente? La pregunta es, ¿quién estaba muriendo? ¿Estaba muriendo la tierra o estaba muriendo el Señor Jesucristo? La respuesta es fácil. Estaba muriendo el Señor y Salvador Jesucristo. La luz se estaba apagando. ¿Cómo me duele en el corazón decir esa frase? La luz se estaba apagando. Y no hablo de la lámpara de Israel. No estaba David colgado de la cruz. No era la lámpara de Israel, era la luz del mundo. Era mi Jesús muriendo por mí. Y la tierra se escandalizó, hermano, de este grotesco espectáculo. El Señor muriendo por mis pecados, desnudo en una cruz. Los animales callaron. Los hombres se aterrorizaron por el juicio que pronto vendría a sus vidas. Las mujeres desfallecieron. Cesó la sonrisa en la cara de los niños, porque el Cordero de Dios estaba agonizante. Su corazón latía con dificultad. Él estaba por morir por mí, hermano. Sus ojos estaban por cerrarse. Pero bendito Dios que la salvación estaba a punto de llegar. Qué maravilloso cuando Dios te enseña a pasar del dolor al gozo. Es maravilloso saber que el pacto estaba por cumplirse, que los cielos se iban a abrir para que pudiéramos entrar nosotros, viles pecadores, que en un tiempo próximo la cautividad iba a ser llevada cautiva.
porque el Señor iba a descender a las partes más bajas del abismo. Le iba a arrebatar las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Iba a llevar cautiva la cautividad. Y desde miles de años antes que el hombre se había creado, el ser humano, estaba muy próximo el tiempo en que se harían dones a los hombres. ¿No es maravilloso? Había comenzado el juicio para los religiosos. Como la mujer que va a dar a luz, así eran los dolores. Las densas tinieblas habían descendido, las tinieblas de la ignorancia y de la incredulidad. Con cuánta razón Isaías 13:8 dice que el miedo los atenazaba con terribles dolores, como los dolores de la mujer que está de parto. Dice ahí el profeta que se miraban unos a otros indefensos. Mientras tanto, las llamas de la ciudad que estaba incendiada se reflejaban en sus rostros pálidos. Y alguien me podrá decir, pero Jerusalén no estaba en llamas. Estaba en llamas porque el fuego del juicio de Dios estaba a punto de sobrevenir. También el profeta Isaías en el 59:10 dice que andan a tientas como ciegos y tropiezan en pleno día, cuando el sol está resplandeciente como si fuera una noche oscura. Mira lo que dice el profeta: parecen cadáveres cuando los comparas con los jóvenes que son vigorosos. Y alguien me podrá decir, pero el sol en su esplendor, ¿qué significa eso? El sol de justicia, hermano. Jesucristo en su vida resplandecía por su santidad. Es cierto que el sol de justicia estaba por ocultarse. Jesucristo estaba por morir. Por lo tanto, este sol de justicia ya no iba a traer en sus alas salvación para ellos. La luz del mundo se estaba extinguiendo. Y si la luz la pones debajo de una cubeta, para nada sirve. Lo digo porque para los religiosos, Jesucristo para nada sirvió. Qué cosa más lamentable. La luz se extinguía. Hermano, esa gran luz que vieron mis ojos, como el pabilo de la vela, se extinguía. Cuando yo predico esto, a mí me faltan palabras para lamentarme por todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, a mi amado. No encuentro palabras que pudieran trascender hasta tu espíritu para expresar el tremendo dolor de que Jesucristo estaba muriendo por mí. Ahora, ¿tú imaginas cómo se movían los demonios en esas 3 horas de oscuridad profunda? Pero para nosotros no hay temor. No tenemos terror. No tenemos miedo a terror nocturno, ni a saeta que vuele de noche, ni a pestilencia en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya, porque nosotros somos de Cristo. Hermano, al ver lo que estaba ocurriendo, al Señor escarnecido, yo entiendo que estas densas tinieblas cumplían más de un objetivo, más de un propósito. La burla hacia el Señor fue demasiada. En todo hubo excesos. Dice la Biblia que la gente veían al crucificado y lo blasfemaban, que movían la cabeza, pero también dice que sacaban la lengua. ¿Lo puedes imaginar? Y el Señor Jehová algo iba a hacer, pero lo que iba a hacer no iba a obstaculizar o abandonar el supremo plan, el plan divino formado desde antes de los tiempos. ¿Qué hizo el Señor Jehová? Envió un velo protector a su Hijo. Y dice la Biblia que cesaron las voces y todo el mundo cayó. Que ahora se oían lamentos y ayes de dolor en las familias, porque las tinieblas eran tan densas y eran tan manifiestas que las burlas del mundo terminaron. Hermano, ¿qué te quiero decir de parte de Dios? Que un día las burlas del mundo hacia el pueblo de Dios, hacia tu vida, terminarán. Cuando ellos vean, dice la Escritura, al que traspasaron. Mira, hermano, esto cubrió toda la tierra. Y la gente cayó. ¿Qué importa lo que el mundo diga de ti? ¿Qué importa que nos blasfemen, que nos vituperen, que nos levanten falsos, que atenten contra nuestras vidas? ¿Qué importa? Un día ellos van a buscar el refugio en Dios y no lo van a encontrar. Mira lo que Dios hace, no solo con Jesucristo, sino contigo. Dios te cubre en la cruz. Él no te va a abandonar. Él tiene un cuidado tierno hacia tu persona porque te ama.
Jesucristo encontró en las tinieblas un remanso de paz. Fueron unas horas, como si a un afligido lo cubrieras del resto del mundo para que no lo vieran. ¿Tú me entiendes? Cuando se formaron esas tinieblas y descendieron, fue como un cobijo para el Señor Jesucristo, como un escondidero para salvaguardar, aunque fuera por unas horas, a este hermoso hombre que colgaba en la cruz, a este hermoso Dios que estaba colgado del madero por nosotros. Qué cosa tremenda. A mí me cuesta mucho predicar la cruz, hermano. En verdad me cuesta mucho. No puedo predicar sin quebrantarme al ver el tremendo amor de Dios. Jesucristo fue humilde. En Él no fue hallado engaño en su boca. Él es el Cordero de Dios que moría por mí. Te quiero decir que el Señor va a enviar un manto de gracia para ti. Te ama tanto que cuando estés muriendo en la cruz, Él va a tender un manto de gracia sobre tu vida. Una nube de gracia. Pero no como la nube en el desierto, que pese a que estaba sobre el pueblo, ellos aún pecaban y blasfemaban a Dios. No, una nube de consuelo para tu vida. Por lo tanto, no le tengas miedo a la cruz. El Señor siempre te va a cubrir, nunca te va a abandonar. Siempre va a estar pendiente de tu aflicción. Y yo veo aquí a Jesús colgado en la cruz. Y lo veo, hermano, más digno que nunca. Más digno delante del Padre. Porque su sacrificio sustitutivo lo engrandecía, le daba honra delante de Jehová. Pero este mismo sacrificio lo alejaba del Padre. Esto es la locura de la cruz. Yo entiendo a Pablo cuando habla de la locura de la cruz, porque esto es una locura. El mundo no entiende y nunca entenderá que las densas tinieblas representan nuestro pecado, pero al mismo tiempo representan la cortina de honra para Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él estaba sufriendo por nosotros. Y cuando tú vayas a Dios, cuando vayas a Jesucristo, nunca vayas como si Él no entendiera lo que sufres. Lo que sucede es que tú no entiendes lo que Él sufrió por ti. Nunca vayas a Él como si fuera un tirano. Ve a Él como lo que es, tu Dios. Ve a Él como tu amigo, como tu esposo, como el amor de tu vida. Porque Él tiene un tierno cuidado de ti. Después de esto, mi hermano, dice la Escritura que Él clamó: Lama, lama, sabactani. Él estaba invocando a Dios, no invocaba a Elías. Elías fue un hombre de Dios, pero hay aquí alguien más grande que Elías. Y quiero que veas y que te metas en el corazón de Dios y entiendas cuál es su clamor. Él no estaba clamando porque dudara. Él no decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque le faltara fe. Él decía: Dios mío, Dios mío. Es como el clamor de un niño que ha perdido a su padre. El grito del Señor es en desesperación, pero sin enojo. Quiero que veas, por el amor de Dios, que Jesucristo cuando clama es un grito de terror, pero no de cobardía. Él estaba sintiendo la tremenda santidad del Padre y lo horrible de nuestro pecado. Nosotros, cuando hemos supuesto por un momento que la presencia de Dios se ha ido, sentimos que morimos. Pero lo que sucedió en la cruz fue algo tremendamente excepcional. Hermano, el Señor estuvo con el mártir Esteban. Él no lo dejó. Cuando él estaba por morir, vio a Jesucristo a la diestra de la majestad del Padre. Pero aquí Jesucristo no sentía a Jehová. No lo veía, no lo percibía. Y ese es el dolor más grande que nosotros podemos pasar. Esa es la verdadera muerte. Sentirnos lejos del Padre. Busca en la Biblia la vida de cualquier hombre de Dios. Y cada uno de ellos percibió al Señor en su aflicción. Siempre la mano de Dios estuvo ahí, su provisión. Ellos sentían su presencia. Pero Jesús no. Esto es tremendo, hermano. El mundo, el pecador, no siente la falta de comunión con el Padre.
No sienten que le falta la presencia del Señor Jehová porque ellos nunca la han tenido. Pero mira al Santo de Dios colgado en la cruz, sufriendo. Y cuanto más santo es el Señor, cuanto más se manifiesta su santidad, más se manifiesta su tremendo dolor. Intenta por una ocasión ponerte en ese lugar y no podrás. Porque nosotros hemos pecado groseramente. Pero el perfecto, hermano, el justo, estaba ahí clamando. Era como que buscaba algo del cielo. Era un clamor que salía de su boca buscando un consuelo. Porque él estaba llevando sobre él mismo lo que más aborrece y, por cierto, lo que más le damos, nuestro pecado. Cuando dimensionamos esto, cuando vemos que el motivo del desamparo de Jehová hacia Jesucristo es el pecado, deberíamos de aborrecerlo más. Deberíamos de volvernos en contra de ese pecado. Deberíamos de volvernos en contra del yo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero en lugar de eso, nosotros seguimos blasfemando. Cuando te vuelvas en contra de la filosofía del mundo, entonces serás aborrecido por causa de su nombre. Jesús, agonizante, dijo: tengo sed. Acuérdate que es un sacrificio sustitutivo. Es mi sed en él y su sed en mí. Nosotros vivíamos en el mundo, pecábamos, y ese pecado y ese fuego de ese pecado nos provocaba sed. Ahora la sed estaba sobre Jesucristo. Él no pecó, pero él fue contado entre los pecadores, dice la Biblia. Dime si es así o no es así. Cuando llegamos al Señor, nosotros llegamos sedientos. Esa es la sed que él tenía. Nosotros teníamos sed de carne. Teníamos sed de nuestros ojos, sed de violencia, sed de reclamo, sed de barbaridad y media. Nuestro pecado estaba sobre él. El fuego de nuestro pecado eran los ardores de la muerte, pero el fuego de nuestro pecado sobre él. Cuando murió el rico y Lázaro no pudo pasar para refrescar la lengua del rico. Pero Jesucristo, estando con esa terrible sed, él fue nuestro Lázaro. Aún estando ahí, él vino a nosotros y nos refrescó la vida con el agua de su palabra. Esta es la sed de la batalla, hermano. De la gran batalla que Jesucristo libró por nosotros. Y digo gran batalla porque casi inmediatamente dice aquí, versículos más adelante, que él entregó el Espíritu. Pueblo, así es como se pelea. Sin cesar, sin parar, sin rendirse, con la fe en lo alto. Y mientras él pelea por nosotros, nosotros le ofrecemos vinagre. Le causamos un mal sabor de boca. Somos vinagrillos, somos uvas silvestres. Le destemplamos los dientes, le acercamos vinagre a su santa boca, porque somos de corazón duro. En la cruz, mi hermano, sucedió todo esto. Sucedió algo magnífico. Se juntó en la cruz mi pecado, mi debilidad, mis fallos, con la fortaleza de Dios. Y él estableció un pacto para mi vida. Hoy fallamos, hermano. Si no falláramos, ¿para qué querríamos a Jesucristo como intercesor? Solo nuestra obediencia va a calmar esa sed. Hoy deberíamos tener sed de su palabra, porque vivimos en un tiempo en que escasea el agua divina. Hoy las tinieblas que están sobre la tierra no son tinieblas para resguardar a Jesucristo. Son las tinieblas del oscurantismo espiritual, de la falta de maná del cielo. ¿Sabes por qué la tierra hoy está en tinieblas? Porque nosotros, que somos la luz del mundo, estamos metidos debajo de una cubeta. La cubeta de lo mío. La cubeta de mis asuntos. La cubeta de cómo yo entiendo las cosas. Cuando deberíamos de estar alumbrando al mundo. Y también lo digo, la cubeta del orgullo, de la rebeldía y del rencor.
Jesucristo estaba colgando de la cruz, clamando como un niño que se le ha perdido su padre. Estaba clamando porque tenía sed, y lo hizo por mis pecados. La luz del mundo se estaba apagando por mí, como el pabilo de la vela se extinguía. Y lo único que hacemos es darle vinagre. Deberíamos de lamentarnos un poco más y valorar mucho más lo que Jesús hizo por nosotros. Hermano, a mí me faltan palabras para expresar el terrible dolor que siento en mi ser por todo lo que blasfemaron a mi amado. Él un día se acercó a mí cuando yo no lo merecía. Él me dio de esa agua que salta para vida eterna. Y muchas veces yo le doy vinagre. Muchas veces somos uvas silvestres. Cuando deberíamos de ser dulces a su paladar, somos agrios. Vamos a orar, por favor. Yo entiendo mucho más lo que pasó en la cruz. ¿Tú también? ¿O seremos como el mundo que se escandaliza de cosas, aún de cosas naturales, pero más de las cosas espirituales? Por eso nos blasfeman. Cuando Jesús moría en la cruz y el sol de justicia se estaba ocultando, los cielos estaban abriendo para ti. Muy pronto, en el transcurrir del tiempo del infinito, sería llevada cautiva la cautividad, y el Señor te iba a dar dones por su gran amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy conocemos la locura de la cruz, lo que el mundo no entiende. Las tinieblas que son el manto protector, la cortina de gracia para ti, Señor, pero también las tinieblas de mi pecado. El Señor Jehová tuvo cuidado de ti y tendrá cuidado de nosotros. Yo sé que tú mandarás una nube de gracia cuando estemos muriendo en la cruz. Es increíble cómo este sacrificio más honra te daba y al mismo tiempo más te alejaba del Padre. Cosa tremenda es tu palabra. En verdad, Señor, que la cruz me exhibe. Me muestras tu santidad y tu humildad. La cruz me exhibe, pero no delante del mundo. Me exhibe a mí mismo de lo que yo soy. Somos muy ingratos. Hermano, ve al Señor como tu Dios. Dile: tú eres mi esposo, tú eres mi gran amor. Y cuando te sientas desamparado por Él, mira la cruz y te sonrojarás y te avergonzarás. Y dirás: verdaderamente tú eres Dios. Tú eres el amado, el deseado de las naciones. Verdaderamente eres mi refugio. Y aún en el valle de sombra de muerte tienes para mí una vara y un cayado. Háblale al Señor tu Dios. Él no es un ogro, Él no es un tirano. Él entiende tus debilidades. Tú no entiendes lo que Él sufrió por ti. Por eso te acercas con temor. Tú sientes que no te entiende, pero tú no lo entiendes a Él. Acércate por la gracia de Jesús.
clámale misericordia. Que no escucha su grito de terror. No de cobardía, un grito de terror diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estuvo con Esteban y con sus siervos, pero no estuvo con tu Dios. Así de grande ha sido nuestro pecado. El Señor buscaba un consuelo del cielo. Por eso salió ese clamor de su boca. Porque Él estaba cargando sobre Él mismo lo que Él más aborrece, el pecado, y lo que nosotros más le damos, nuestro pecado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres mi Lázaro, que un día cruzó esa cima y no solo refrescó mi lengua. Tú me diste del manantial de agua viva. Tú me diste tu palabra. Gracias, Señor. Si tu presencia no faltara, estaríamos muertos. Puede pasar el mundo. Se puede caer el mundo. Señor, pero que nunca nos falte tu presencia. Viles pecadores. Gracias por tu palabra, Señor. Yo no puedo predicar la cruz estando tranquilo. Yo sé que esto ya pasó. Yo sé que ya lo pasaste hace 2000 años. Ese no es el problema. El problema es que lo sigues pasando por nuestra causa. Te seguimos dando vinagre, Señor. Gracias por estar con nosotros. Porque un día Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días del fin del mundo, y Él lo ha cumplido. Pero Él estuvo solo en la cruz. Que se termine todo menos tú, Señor. Se detiene el reloj, nuestro corazón se detiene. Qué bueno, bendito Dios. Pero que nunca nos falte tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Yo hablé lo que pusiste en mi corazón. Es muy difícil para mí predicar y no ponerme a llorar como un niño. Me siento tan falto, Señor. No puedo expresarme. No puedo transmitirle a mis hermanos el dolor de mi corazón, porque la luz se apagó por mí. Soy tan falto, tan limitado de palabras, Señor. Pero aquí está mi vida para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Perdona todas mis deficiencias en el nombre de Jesús. Amén.